Abra su Biblia de favor en 1 Timoteo, capítulo 5. Gracias, hija. Y vamos a leer los versos 1 y 2. Cuando lo tenga puede decir amén. Bueno, pues continuamos con esta serie, ¿verdad? Conduciéndonos dignamente en la casa de Dios, que es la iglesia. Y nuestro tema de hoy, mis hermanos, es la conducta cristiana en comunidad. Todos aquellos que aman escribir, nuestro tema es la conducta cristiana en comunidad. En otras palabras, el trato entre cristianos en la iglesia. Y vamos a leer nuestro texto base, que es 1 Timoteo 5:1, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias primeramente por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que debemos estar llenos de ti. Y por esa razón estamos aquí, Señor, para saber más de ti. Padre, danos el entendimiento en esta mañana necesaria para que nuestra mente pequeña pueda conocerte y entenderte. Sabemos que jamás terminaremos de conocerte, Señor, pero tú te revelas a nuestras vidas a través de tu palabra. Amado Dios, ayúdanos a verte, conocerte y entenderte, para que nuestra vida dé fruto como hijos tuyos. Sabemos, Señor, que nuestros comportamientos deben de ser sanos en medio de tentaciones y pruebas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Dame de nuevo y que tu Espíritu Santo, Señor, hable por medio de mis labios. Y la iglesia dice: amén y amén. ¿Puede darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Amén. Bueno, hasta ahora, mis hermanos, los temas que se han abordado por parte del apóstol Pablo, pues son instrucciones generales de aplicación para toda la iglesia. A través de esta epístola, mis hermanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos ha dado muchas instrucciones y muchos principios prácticos acerca del comportamiento de los cristianos, acerca de la conducta de cada uno de nosotros. Veíamos en el capítulo 4, verso 12, que la conducta de los cristianos en comunidad es en palabra. ¿Recuerda que lo vimos? Es decir, que tus conversaciones deben edificar y no destruir, unir y no dividir. En conducta, es decir, honestidad, integridad y servicio. En amor, bueno, este es el amor sacrificial, el ágape, que habla del bienestar de nuestro prójimo. En espíritu, habla de una actitud humilde, de fe, confianza activa en Dios y ser de confianza, hermano, incluso en medio de las pruebas. En pureza, integridad moral en pensamiento y acciones. Especialmente, hermano, estos temas, pues los hemos visto que deben de ser en la comunidad de la iglesia. Pablo, hermano, instruye a Timoteo, joven pastor, sobre cómo relacionarse con los diferentes grupos que vamos a ver hoy dentro de la iglesia. Ancianos, ancianas, jóvenes hombres, jóvenes mujeres, enfatizando el respeto, el amor y la pureza en el trato. ¿Por qué? Bueno, porque somos un reflejo de la familia espiritual que somos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En esta epístola, hermano, todos estamos siendo desafiados. ¿Para qué? Bueno,
estamos aprendiendo cómo Dios ve la iglesia. Diga conmigo, ¿debo aprender a ver la iglesia como Dios la ve? ¿Cuántos dicen amén? Y la ve como una comunidad de creyentes que interactúan entre sí. ¿Por qué causa? Por causa del amor de Cristo. De manera que esta analogía de la iglesia como una familia, hermano, es muy útil para nosotros, porque debemos ver la iglesia, repito, como Dios la ve, y estar dispuestos a desechar ideas relativas acerca de la iglesia, mitos, fábulas que contaminan nuestra unidad, nuestra perseverancia, nuestra asistencia. Y eso es algo que vimos un poco el domingo pasado. Recuerda nuestro tema, cuidando la doctrina, cuidándonos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para no herir, lastimar la iglesia de Cristo con actitudes, acciones o pensamientos contrarios a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, mis hermanos, el llamado de Pablo a Timoteo es un modelo para todos los que somos cristianos. Ahora pregunto, ¿cuántos de aquí son cristianos? Entonces es para cada uno de nosotros. Amén. Así es que como hermanos en la fe, el apóstol Pablo va a tratar asuntos de hermanos y hermanas en la fe de cualquier edad, con respeto, con amor y pureza. Porque eso construye, mis hermanos, una unidad o una comunidad donde cada uno se siente valorado y cuidado. Ahora dígale al que está a su lado, déjate cuidar. Dígale, déjate valorar. Amén. En Efesios 2:19, el apóstol Pablo nos habla acerca de la bendición de ser una familia en Dios. Mira lo que dice en Efesios 2:19, solo que lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Apóyenme, por favor. Dice, por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Entonces los que estamos aquí debemos vernos como una familia, no como extraños. ¿Y tú quién eres? Bueno, a veces ni nos preguntamos, simplemente vienes. En Gálatas 6:10, también el apóstol Pablo hace alusión a la conducta cristiana en comunidad, diciendo de la siguiente manera, en traducción lenguaje actual: así que según tengamos oportunidad, no, ese es en la Reina Valera, perdón, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, mis hermanos, entrando un poquito en contexto, recordemos que desde el capítulo 4, desde el capítulo 1, verso 3, los falsos maestros, a quien el apóstol Pablo ha señalado que se han desviado de la fe, generando doctrinas de ascetismo basado en la ley de Moisés y otras filosofías de Platón y todos estos hombres con conocimiento humano. Recordemos que estaban dividiendo la iglesia, estaban desordenando el trabajo de la sana doctrina. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, primero, no tienes que ser brillante, pero debes ser ejemplar. Diga conmigo, como cristiano, no debo de ser brillante, sino ejemplar. Es decir, hermano, ¿cuántos saben que somos de carne y hueso? Que cometemos errores, que fallamos. Entonces no estamos haciendo cristianos perfectamente humanos, porque a veces se considera que los cristianos se sienten los perfectos. Y a veces entre cristianos
Tenemos actitudes relativistas como, hoy sí, se siente muy espiritual. Entonces, mis hermanos, estos hombres estaban minando y dividiendo y desordenando el trabajo del apóstol Pablo. Por eso le dice a Timoteo, mira, debe ser ejemplo. ¿Recuerdas? En 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, dice, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De esa manera, hermano, es como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú vas a poder enfrentar a aquellos hombres que eran ancianos, se dice que eran líderes de la iglesia, gente adulta, quienes estaban desordenando la iglesia del Dios vivo. Entonces dice Pablo, para poderlos enfrentar, bueno, tú tienes que estar lleno de gracia y misericordia. ¿Por qué? Mira, Salomón dice, ¿cómo debemos enfrentar a quienes a veces están agrediendo la iglesia con pensamientos, con actitudes, con palabras? Y Proverbios dice lo siguiente, en el capítulo 16, verso 6. Recordemos que Proverbios son dichos sabios que nos ayudan a ordenar nuestra vida. En el contexto, a ayudar nuestra manera de conducirnos en la congregación. Y dice, con misericordia, Timoteo, con misericordia y verdad, corrige el pecado. ¿Qué más, hermano? Y con el temor de Jehová, los hombres se apartarán del mal. Así es que el punto número 1 que vamos a tratar, mis hermanos, es precisamente cómo Timoteo, como el pastor principal de la iglesia, debe atender asuntos que tal vez están agrediendo a la iglesia. Entonces le dice, vamos a leer capítulo 5, verso 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. En otras palabras, trata a los ancianos con respeto y amor. Entonces, la primera parte de este capítulo 5, verso 1, el párrafo A, mi hermano, Pablo da instrucciones prácticas a Timoteo y dice, no reprendas al anciano, y esta palabra ancianos, mis hermanos, viene del griego presbíteros, y es una palabra que el apóstol Pablo ya viene mencionando con anterioridad. ¿Recuerdas en el capítulo 3? Donde él está hablando de los ancianos, pero esa palabra es sinónimo de pastor. Pero es una palabra que aquí se menciona, mis hermanos, en su significado general de la palabra. Aunque se puede dar una aplicación hacia un pastor, cuando dice, mira, si en el ministerio hay servidores, diáconos, ujieres, alabanza, bueno, pastores en la iglesia, porque oramos, no voy a ser el único pastor. Si la iglesia sigue creciendo, sigo orando para que hayan pastores que apoyen este recinto de comunidad de creyentes. Pero dice Pablo, no reprendas al pastor. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo dice mi hermano? No reprendas. Dígalo fuerte. Ok, pero ahora todos juntos. Ok, muchas gracias. Entonces dice Pablo a Timoteo, no reprendas. Aquí Pablo entonces está haciendo alusión a aquellos hermanos de edad avanzada, un anciano, una persona mayor de edad, es lo que estamos viendo aquí. Y es interesante, hermano, porque si algo vamos a observar en esta instrucción, es la parcialidad del apóstol Pablo, es llevar a Timoteo como pastor joven del ministerio a que él tenga un equilibrio.
Debe de ser un equilibrio. ¿Por qué? Porque ¿cuántos recuerdan que en el capítulo 4, verso 12, Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí o no? En relación a la iglesia, a adultos mayores, a ancianas, hermanas de edad avanzada. Entonces Pablo ahora va a poner un equilibrio. Y él le dice ahora, le está dando una orden a Timoteo, es un mandamiento. Y le dice, mira, a los ancianos no le reprendas. Y aquí hay algo muy importante, porque esta palabra, mis hermanos, reprender, es una palabra importante para nosotros. Diga conmigo, reprender. Ahora dígale al hermano que está a su lado, te reprendo. En algunas doctrinas se utilizan estos términos para sacar de contexto muchas veces el significado de su palabra o de la palabra. Aunque aquí no estamos hablando de que se está interpretando, ¿verdad? A Timoteo, no reprendas al diablo. No. De hecho, ese término, mis hermanos, en la Biblia, lo que va a hacer el apóstol Pablo es decirle a Timoteo cómo debe de trabajar con los hermanos adultos en la congregación. Y no solo a Timoteo, mis queridos hermanos, sino a todos los que estamos aquí. Levante su mano nuevamente, ¿cuántos son cristianos? Bueno, ahora levante su mano todos nuestros hermanos adultos mayores. Levante su mano, véanlos, mis hermanos. Voltea a ver al hermano adulto mayor, todos nuestros hermanos. Ok, ahora identifícalos bien. ¿Ya lo tienes bien identificado? Ahora aquí la palabra reprender viene del griego epipleso, hermano, la cual originalmente detona o la idea es golpear, pegar, mostrar un desacuerdo fuerte que lleva a un castigo. Ahora, en el capítulo 5, verso 1, dice Pablo, no reprendas. Bueno, aquí la idea no es que no se le llama o se le corrige o incluso se disciplina a un adulto mayor. Llámese hombre, llámese mujer. Pablo no está diciendo que no se le puede reprender. Aquí el asunto es, hermano, es golpear. Esta palabra, hermano, vino a significar llamar la atención a alguien. Timoteo debía de tener mucho cuidado de no abusar de su autoridad hasta el punto de reprender a un miembro, es decir, golpearlo con sus palabras. Hermano, hay lugares que literalmente el pastor golpea a las ovejas, literalmente. Yo sé de lugares cercanos a nosotros donde la disciplina es una cachetada. Y eso hasta a mí me dolió. Un día pues me encontré una ovejita, se congregaba aquí, pero bueno, por distancia decidió congregarse en una, valga la redundancia, congregación cerca de su hogar. Y una ocasión que me encontró en el mercado, fui a sacar una copia de llaves, la vi, me dio mucho gusto y le dije, ¿cómo estás? Bien, pastor. Pero me llamó la atención, yo pensé que había sido pues, el esposo. Le dije, oye, ¿todo bien? Sí, pastor, todo bien. Le digo, oye, ¿usaste el principio de que pongas tu mejilla? Ay, pastor, ese es un tema que me duele decirlo. Le digo, bueno, no quiero obligarte, pero si quieres comentármelo adelante. Si no, no te preocupes, yo lo respeto.
Le dije, pero bueno, te dejo, ya me dije, no, espérame, pastor. Y empezó a llorar y me dijo, es que me disciplinó mi pastor. Es una hermana de aproximadamente 65 años. Y me dijo, le digo, ¿y cómo que te disciplinó? Ay, no, luego le dije, no me digas, me dijo, sí, se lo digo. Y se me cacheteó, pero no pasa nada, pastor, es mi autoridad. Y le dije, oye, hija, te fuiste de casa de oración porque bueno, fue tu decisión, pero ¿cómo que te dio una cachetada? Dice, bueno, es que así es la disciplina ahí. Dije, no, espérame. Hermanos, cuando no entendemos el asunto, rebasamos límites, sí es cierto. Pero ahora no solamente hablo de ese tipo de golpes, porque déjame decirte que al inicio del ministerio que Dios me dio, yo era un pastor, pues apenas empezaba, ¿verdad? Y fui muy bueno, si a veces me dicen, pues no, es que golpea mucho en su manera de hablar. Y yo sigo, y bueno, la primerita que me dice es mi esposa. Mi amor, me sigues golpeando tu manera de hablar. Le digo, usted aguante. No es cierto. No, pues ella es la que me conoce. Entonces, ordena a Timoteo que los ancianos sean en primer lugar respetados. A Timoteo le dice, mira, como evangelista, tú debes de gozar la bendición de trabajar con personas de diferentes edades y diferentes sexos. Y sí es cierto, hermano, Timoteo debía de tratar a los hermanos de edad avanzada con respeto. El respeto, hermano, a las personas de edad avanzada fue y sigue siendo algo que Dios espera, diga conmigo, de todos, no solamente el pastor. Note, hermano, lo que se dice en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:32, porque ahí hay instrucciones de la vida en santidad. Y la santidad tiene que ver con la manera de vida que llevamos. Tu santidad son tus buenas obras, no para ganarte el cielo, sino como evidencia de tu relación con Dios. Ahora, dice Levítico 19:32, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. A ver, déjame ver. No, en la versión normal, dice así: delante de las canas, o sea, de los adultos mayores, te levantarás y honrarás el rostro del anciano, mostrarás respeto y de tu Dios tendrás temor. Y pone su firma el Señor. ¿Cómo le pone? Yo, Jehová. Entonces, el respeto a los ancianos, hermano, es la voluntad de Dios para el pueblo en cualquier época. A tal punto ha llegado esto, aún en la inconsciencia de un mundo inconsciente, que no solo se celebra el 10 de mayo, el Día del Padre, sino que en México, hermano, el 28 de agosto, ¿cuántos saben que se celebra el Día del Abuelo? ¿Qué pasó? ¿No celebra? Bueno, pero no se diga el 10 de mayo, ¿verdad? Porque, híjoles, todo lo que hacen por las mamás. Y llega el Día del Padre, unos calcetines. Llega el Día del Abuelo, ¿y qué creen que le dan? Dentaduras, medicinas. El propósito de dicha celebración, ¿cuál es, hermano? Bueno, es reconocer a su sabiduría, experiencia y amor. Tristemente, hermano, hoy día ya no se ve a los ancianos como gente sabia. De hecho, si se pueden dar cuenta, en una iglesia, mayormente en las iglesias, abundan más las mujeres que los hombres, ¿sí o no? Ahora, es ocupante lo que Pablo le dice a Timoteo.
él no era un motivo para que descuidara cómo debía conducirse en la iglesia y sobre todo con los hermanos adultos mayores. Es triste ver, hermano, que haya una tendencia a creer iglesias dirigidas solamente a un sector particular. Muchos están quitando y restando que en una iglesia deben de haber todo tipo de gente, hablando de adultos, ¿sí? Hablando de jóvenes, adolescentes, niños y adultos mayores. Pero fíjese, hermano, que hoy, yo no sé si usted lo ha percibido, pero en muchos lugares hay sectores que están haciendo exclusivamente para edades. Hasta dentro de las denominaciones vas a encontrarte una denominación donde puros viejitos y no hay nada de jóvenes. Algunos adultos que ya están entrando a la tercera edad, pero se hace así, donde hasta los mismos jóvenes dicen, ay, es que pues por tan ancianitos, pues no quieren escuchar ni la batería es del diablo, la guitarra también, ay, es mucho ruido. Y los jóvenes que están ahí, los más jóvenes, los más adolescentes, pues por eso muchas veces les dicen a su mamá, oye, papás, llévanos a otro lado, porque aquí no. O a veces se cae al extremo donde se busca específicamente lugares donde, pues, buena onda, donde hasta los pastores se visten bien buena onda, con tenis, sin calcetines, pantalones de mezclilla, a veces en bermudas, pero hasta con así, ¿no? Bien juvenil. Tiene casi 90 años, pero bien juvenil. Porque según ellos, pues van a traerlos. Y hay extremos, hermanos. Ahora, la iglesia, hermano, aquí hay un punto que nos enseña Pablo. La iglesia debe de estar compuesta por todo tipo de personas. Adultos, ¿cuántos dicen amén? Adultos mayores, ¿qué más? Jóvenes, adolescentes y niños. Hermano, llevamos lo hacemos porque oramos, no porque estemos llevando un conteo, pero si toda la iglesia se juntara hoy, ¿sabe cuántos somos aproximadamente? 270 en esta congregación, si no es que más, contando niños, contando adultos mayores. Yo me acuerdo que cuando comencé como pastor, mi hermano, ¿qué cree? Habían adultos, bien poquitos jóvenes, bien poquitos niños. Y yo empecé a orar, no veía ancianos. Y yo me acuerdo en la iglesia donde nacimos, donde recibimos el evangelio, si algo me encantaba ver, ¿sabe a quién era? A mis hermanos adultos mayores. Algunos me he acercado y le digo, hermano, de verdad respeto sus canas. En primer lugar, pido a Dios que me permita llegar a la edad que usted tiene. Si ahorita a mis 32 ya siento que tengo 90, ¿qué será cuando tenga 90? Entonces, hermano, esto me hace recordar con estas introducciones de palabras cómo Dios me ha ayudado a seguir madurando en relación a cómo llevar mi relación pastoral con hermanos adultos. Hubo un momento que yo recuerdo que le falté por lo que estoy leyendo, en su momento dado le falté respeto a unos hermanos, a un matrimonio, que me les acerqué y les dije, perdónenme, porque no fue la manera en que debía haberles hablado. He reconocido cuando alguien dirá, no, me falto yo. Dígame, si alguien se levanta al final, no ahorita, no generen desorden, es que me ha ofendido. Mire, me lo dices al final y yo tendré que pedirte perdón. ¿Por qué? Porque quiero crecer y te quiero ayudar a crecer. Porque me dice, oye, ¿y cuándo te lastimé? No, 1932. Desde esa fecha hasta el día de hoy te callaste y lo más seguro es que quizá
haya salido una raíz de amargura. Entonces, mis hermanos, pero por otro lado, Pablo hace necesario estos principios para la buena marcha de la relación en comunidad. Oraba para que hubiera ancianos, que ellos oraban. Esa era mi petición: Señor, tráenos ancianos, porque he visto hombres entregados a Dios, conocen la palabra de Dios y son ejemplos de fe, de fortaleza, de ánimo, de cariño sano. Pero tristemente, hermano, hay otro asunto, ¿sí o no? ¿Qué? Tristemente hay otros que no son buenos adultos mayores. ¿Sí o no? Ahí se va a decir, no, pues los míos son re buenos en casa, pero ¿qué hay en la iglesia? Porque aquí, hermanos, se trata de una comunidad cristiana que estamos teniendo una relación, que debemos tener comunicación. Entonces, dentro de la gente que hay buena, hay ancianos, adultos, obedientes, sanos en la fe. Tristemente hay otros que no lo son. Son malos soldados del evangelio. No obedecen, no se sujetan, son rebeldes y sobre todo hay algunos que causan divisiones. Y esto, tengo que anunciarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el apóstol Pablo en Hechos 20 profetizó a la iglesia que cuando ella creciera y se expandiera, iban a venir asuntos delicados. Mira lo que dice Hechos 20, verso 30. Pablo profetizó y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, ¿qué dice, hermano? No le escucho. Tras sí a los discípulos. Entonces, puede observar, hermano, cómo pueden haber ancianos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, bueno, mira, Timoteo, no reprendas al anciano. Entonces, la idea es que no reprendas, epipleso, que decíamos, con dureza al anciano. Aquí la idea es cuando un creyente adulto mayor, hermano, a lo mejor peca, falla. ¿Qué se debe hacer? Se debe tratar, ¿cómo? Con respeto, no con palabras duras. No dice, repito, si peca, déjalo así. No, eso es un problema. Además, es adulto mayor, respétalo, no le digas nada. No, eso no enseña la Biblia. Si está haciendo un asunto de división, está confundiendo a los hermanos, está de rebelde, entonces dice, bueno, tendrás que reprenderlo. Pero ¿cómo, mis hermanos? Como un padre. No lo reprendas, exhórtalo. Y hoy voy para allá. En 2 Timoteo capítulo 2 verso 24, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, hablar con dureza. Dígole, hermano, de verdad que me confrontan estas palabras. ¿A ustedes no? No, pastor, yo soy bien, yo hablo bien bonito. Ajá. Sino amable para con todos. Diga conmigo, todos. ¿Con quién tengo que ser amable? Con todos. Pero ahora pregunto una cosa, ¿nada más el pastor? ¿Tú cómo debes de ser en esta congregación? Amable, cordial. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces un adulto mayor lo ves así, él es cordial, él es amable, saluda a todos. Pero hay quienes no. Entonces dice Pablo, bueno, mira, tendrás que reprenderlo, pero el siervo de Dios no es contencioso. O sea, no vas a hablar con dureza, sino con amabilidad a todos. Y tienes que ser apto para enseñar, sufrido. Verso 25, que con mansedumbre, dominio propio,
corrijas al que se opone, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, como Alejandro de Mineo. ¿Recuerdan que Pablo qué hizo? Dice que los puso en las manos de Satanás. ¿Para qué? Para que fueran quebrantados, para que se arrepintieran. Ahora fíjese, hermano, una pregunta: ¿alguna vez has sentido que tus palabras hieren más que ayudan? Yo sí. ¿Usted no? Perdón, es que se me olvidó, yo nada más soy el pecador. Por eso Pablo decía, me gusta, Pablo decía, y de todos los pecadores, yo soy el primero. Y es cierto, porque debo de reconocer que todo comienza en mi casa. Si alguien tengo quien me está viendo y siempre está así, ¿quién cree que es? No tenga miedo, no va a hacer nada. Mi esposa. Pero está bien, está bien. Tengo una amada esposa que me ama y me dice, como siervo de Dios, no debes hablarme así. Pero esa mujer debe de hablarme como con amor. ¿Sí o no, mujeres? Qué importante es la comunicación. Qué importante es que tú y yo nos familiaricemos con los demás. ¿Por qué? Porque tu manera de involucrarte va a ser la evidencia de quién eres tú. Porque a lo mejor ahorita puedes tener en tu mente, no lo sé, ni lo aseguro. Yo no conozco tus pensamientos, pero el Señor sí. Ahorita puedes estar, ay sí, el pastor dice esto. Pero yo pregunto, ¿tú nunca has herido cuando según quieres ayudar? Porque es bien bonito hablar del pastor y a veces normalmente se dicen las cosas malas del pastor, pero ¿de cuándo acá mandas un mensaje al pastor y le dices, pastor, gracias por su ayuda? No, pastor, usted dijo un día que yo no le debo a nadie, solo a Dios. Y sí me acuerdo yo lo que yo enseñé, pero yo enseñé que todo proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, el pastor no es el único que a veces puede cometer el error de herir más que ayudar. También los cristianos, ¿sí o no? También los servidores. ¿Sí o no, servidores? Pablo entonces enseña a Timoteo cómo corregir sin causar daño. Diga conmigo, ¿debo de corregir sin causar daño? Pregunto, cuando tú les has hablado a tus hijos, en lugar de ayudarlos, ¿no los has herido? ¿Por tu manera de hablar? No, ahorita no están nuestros jóvenes, si no dirían, ahí te habla, ¿verdad? Como normalmente tú lo haces del pastor, ahí le hablan, pastor. Entonces, mis hermanos, Pablo está enseñando a Timoteo cómo corregir sin causar daño, cómo está mostrando amor y respeto en la comunidad cristiana. Hermano, ¿cuántos saben que la iglesia es una familia y que en esa familia debemos interactuar? ¿Sí o no? Bueno, pues eso es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿A qué? ¿Cómo relacionarnos como iglesia, como familia? Hermano, quizá haya gente que no le gusta interactuar, hablar, socializar. ¿Por qué? Bueno, seguramente, tal vez, no hace lo mismo en la familia. No interactúa, no habla con la esposa, no habla con el esposo, no habla con los hijos, solo grita a la esposa, solo grita a los hijos, solo grita esto, solo grita aquello, solo manifiesta, pero no hay comunión. Y entonces, mis hermanos, a veces se ve reflejado. El apóstol Pablo está enseñando la importancia de ver
la familia de Dios, y eso tú y yo debemos de vernos así como una hermosa familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, y vivieron felices por siempre. ¿Usted cree que viviremos felices por siempre? Sí se puede, sí se puede. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es la fuerza, y la hermosura de los ancianos su vejez. Entonces tú y yo, hermanos, debemos ver a nuestros hermanos adultos mayores ¿cómo? Con respeto, con amor. Hay que honrarlos. Ahorita estoy haciendo ya una serie porque vamos a tener nuestro servicio especial para adultos mayores. ¿No se gozan, hermanos adultos? Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Ahora vamos a ver cuántos vienen. Van a haber servicios para ustedes. ¿Por qué? Porque hace un momento dije, y voy a conectar, dije, tristemente hay algunos adultos mayores, hermanos con canas, ¿verdad?, que a veces ya no se le ven como sabios. ¿Por qué? Porque sacan sus dichos, y esos dichos a veces van acompañados de superstición, porque muchos o abandonan la palabra poco a poco, otros, miren, y esto lo voy a decir con mucho amor y respeto, por eso ayudemos a nuestros hermanos adultos mayores. Porque yo conocí a alguien que decía: mire, pastor, aquí yo estoy, póngame para orar, pero no me ponga a leer la Biblia, porque la verdad no me gusta. Y yo le decía: esos hombres son buenos para la oración, pero está a la mitad de camino. No, debe de tener un conocimiento, porque si algo se veía en el pueblo de Israel, a los ancianos eran hombres con sabiduría, con conocimiento. Pero también esos adultos viejitos mayores son amorosos. ¿Cuántos adultos mayores hay aquí amorosos? ¿Cómo? Bien poquito. ¿Tus nietos se acercan a ti? Bueno, sí se pueden acercar por dos maneras. Número uno, porque eres la caja fuerte, porque consientes sus pecados. O dos, o tres, por tu carácter no se acercan. Ya llévate a esos niños, ya me hartaron. Abuelo, yo creía que me amabas. ¿Cómo te ven tus nietos? Nada más que tú tienes que ser como Dios te dice que debes ser. Hombres con sabiduría. Y mira, si no, vaya conmigo a Tito, y dice en el capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Qué hermoso. Mi esposa me decía: oye, ojalá lleguemos a viejitos y que nuestros nietos se nos acerquen, estén con nosotros. Y a veces dice mi esposa: ay, espero que se acerquen tus nietos. Ah, digo, hoy sí. La amorcito corazón. Yo me gozo mucho, me bendice mucho que los pequeños se me acerquen, incluso las nenas. Me goza mucho que se me acerquen jóvenes, pero sobre todo los niños. A veces he saludado, un día saludé a una pequeña que la conocimos desde 3, 4 meses, y de repente la veíamos de vez en cuando, no siempre. Pero un día ya cumplió sus 2 años, me acerco y le hago: hola, princesa, y me hace: hola, pastor. Ay, casi yo lloro ahí. No, es que es una bendición que se me hace. Digo: ay, Señor, gracias. Ahí voy. Chuchu, fuera los. Entonces, mis hermanos, qué importante
que Salomón nos diga en Proverbios 20:29, el principio aquí es honrar y respetar la fuerza de la juventud, sí, pero no olvidemos la sabiduría de la vejez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? Reconozcamos ambas. Pero dice aquí Pablo, no, primero no se olviden de reconocer a nuestros hermanos adultos mayores. Y yo me acuerdo que un día me acerqué a un varón hace tiempo. Miren, esto lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto. Me gozo ver a ese varón adulto mayor que sigue todavía congregándose. Es más, aquí está. Pero yo me acuerdo que lo mandé llamar hace unos años. Estábamos saliendo de la pandemia, 2019. Yo me acerco, que de corazón me acerqué y le dije, varón, con mucho respeto, mire, esto. Hermano, me sorprendió ese varón cuando me dijo, pastor, gracias, agradezco que se preocupara por mí y me dijera esto. ¿No sabe qué bendición me dio ese varón? Porque también yo lo veo. Es un varón que ha padecido, sí, ha sufrido. No, ¿quién no ha sufrido, hermano? ¿Quién no ha padecido? Pero en nuestros padecimientos el Señor me dice, yo estoy contigo, no te desampararé, veré por ti de día y de noche. Porque la vejez, hermano, nos enseña sabiduría, nos recuerda de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestros hermanos adultos mayores deben de estar bien llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alentar a los papás adultos. Entonces Dios les va a poner a esos hermanos adultos mayores, oye, mira, ve con él y dile que le eche ganas, que no se desanime, que vea mis canas. Joven fui y lleven, ¿qué? Envejecido, pero no he visto justo desamparado. Bueno, te lo voy a deletrear, pero en la versión traducción lenguaje Ángel. Como me ves, ¿cómo dicen? Como te viste, me vi. Como me ves, te verás. Esa es la traducción lenguaje actual. Porque a veces, pues menospreciamos a aquellos hermanos adultos mayores. Y el Señor un día tuvo que hablarme muy fuerte, porque yo le hablé fuerte a mi mamá. El Señor me habló muy fuerte. Me tiró a cama, trató conmigo. Nadie en casa sabía, pero yo sí sabía. Porque es cierto, soy el pastor de mi mamá, pero no debía haber rebasado límites. Ahorita les digo por qué. 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Sí dice así, mi hermano? Ahora, aquí la palabra exhortar viene del griego parakaleo, que significa pedir fervorosamente, habla de invitar, habla de animar. Esta palabra griega, parakaleo, tiene la idea, hermano, de ponerse al lado, en este caso de nuestro hermano adulto mayor. ¿Para qué? Para ayudarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la idea? Fortalecerlo. Un día recuerdo que llegó alguien aquí y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted, hermano adulto mayor? Le dije, sí, claro que sí. Y ya subimos y me dijo, pastor, necesito su consejo. Era la primera vez. Y me dice, ¿sabe quién soy yo? Le dije, no lo he visto en la tele. Y me dice, y claro que no me ha visto. Yo estaba bromeando, yo bromeé con eso. Y me dice, pues sí, salgo en la tele. Le digo, ay, ¿quién es? A ver. Dice, bueno, es que no me va a reconocer. Digo, ¿por qué? Porque uso máscara. Era alguien de la AA. Le dije, deme su autógrafo. No, perdón. Ya lo eché de cabeza. No es cierto, no. Es AA, AAA, perdón. Se me fue, hermano. AAA. AA. O sea, yo ya no sé. Pero entonces me dice, pastor, mire la verdad, yo vine aquí porque ando buscando casarme. Voy a ser bien sincero.
Le dije, ay, qué sincero. Y todo me dice, mire, venga, y me hace levantar. Le digo, ¿qué? Pensé que me iba a enseñar, no sé, que su familia. Ahí vengo a la puerta y me dice, mire, como esa hermana que está allá, quiero. Ven acá, a ver, ven acá, Atlantis. A ver, ven acá, ya entra. Le dije, pues ahora más déjame expresarte unas palabras. Mira, espérame, pastor, antes de decirle, es que estoy desilusionado a los pastores, porque mire, dígame qué necesita en esta iglesia y yo se lo doy. Ya vi que necesita bancas, porque vio estas bancas, dijo, y son bien incómodas. Mire, yo le voy a traer, dígame, pero prométame que me va a conseguir una esposa. Le dije, y daba en el punto otra vez. Y le dije, mira, es que mire, pastor, ya llevo 4 y ninguna me ha salido bien. Le dije, espérame, el problema no es la esposa. No, entonces ¿quién? Tú. ¡Pum! Hermano, cayó desde la 3ª cuerda. Le dije, espérame, yo te voy a decir algo. Mi función como pastor, dígame qué necesito. Le dije, no, yo no necesito nada. Mira, lo que tenemos en esta iglesia va a seguir creciendo. El que necesita y Dios te trajo es a ti. Lo primero que debo hacer contigo, si tú quieres, es instruirte para que conozcas a Dios. Te han mal informado. La iglesia no está para tus deseos, sino para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué no disfrutas tu vida en Dios? No has sido sabio, no has sido diligente. Y era bien güero, tenía unas manotas y dije, ay Señor, nada más con que no se me acerque, que me vaya a hacer la quebradora, ¿no? Y le dije, mira, si tú me permites, te oriento bíblicamente, pero lo primero que debes de hacer es rendir tu corazón a Cristo, porque tu corazón no está en Cristo. Tú no estás viendo a Dios por lo que Él es, sino porque te han instruido a lo que Él te va a dar. Y para que Él nos dé, primero tú debes darle tu corazón. Entonces ahí yo puedo ver, hermano, mi responsabilidad fortalecida. Ahora, todos aquí, ¿cuántos tienen papás? ¿Cómo les hablas? ¿Recio? ¿Duro? Y si ellos hacen cosas erróneas, ¿qué dices? No, dice la palabra que no, que yo no le diga nada. No, sí. ¿Qué debes hacer? Corregirlo y decir, papá, cambia tu carácter. No, así Dios me ama. Sí, si Dios te ama, sí, pero te ama tanto que no te deja así. Él transforma, cambia. ¿Sí o no, hermanos? Sigamos, ya acabó. Gálatas 5:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, ese alguno entran nuestros hermanos adultos mayores. Fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es lo que significa, repréndele al anciano, no lo reprendas, sino exhórtale. Es decir, pongámonos a su lado, ¿para qué? Para fortalecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo antes, no era sabio en aconsejar, de verdad. Se me acercaba, oye pastor, ¿qué? Si mi papá, mi mamá no quiere, no, tú sigue adelante con el Señor. Pero ya la segunda vez, ya con el tiempo, ya con la madurez, alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer cuando mi papá es duro? Así, no, es que, le dije, bueno. Y dice, mire, tengo más hermanos, pero yo me encargo y me lo dejan todo a mí. Y si ya, mi esposo ya no sabe qué hacer, mis hijos, dice papá, ya no aguanta a mi abuelo. Digo, bueno, pues empieza a hacer algo. ¿Qué? Empieza a salir con él. Dile a tu esposo, mi amor, permítanme, hijos, voy a salir con tu abuelo, voy a tomar un helado y ahí le voy a empezar a ministrar. Y empiézalo a ministrar y dile, papá, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Sí, hija, ¿por qué? Bueno, pues debes de seguir formando tu carácter.
Porque ningún hermano te visita, ninguno de mis hermanos, mucho menos los nietos, papá. Entonces, mis hermanos, cambia la posición de cómo les hablamos a decirle: ¿sabes qué, papá? Ya no te quiero en mi casa, ya no te soportamos. No es lo que dice Pablo. No, cuidemos a nuestros adultos, a nuestros viejitos. ¿Cuántos dicen amén? En esta iglesia vamos a cuidar a nuestros viejitos. Bueno, ¿vas a convivir con ellos? ¿Te los vas a llevar a comer? Ay. Los míos, pastor, nada más. Romanos 15:4. En la traducción lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y si está escrito en la Biblia, yo lo practico. ¿Cuántos dicen amén? Primera Timoteo 5:1. Sino exhórtale, ¿cómo dice? Como a padre. Hermano, ¿cuántos recuerdan que en Levítico 9:3, bueno, en 9:3 es cierto, y en Éxodo 20:12, ahí se nos da el mandamiento de honrar a quién? A tu padre y a tu madre, ¿sí o no, hermano? En otras palabras, la vida santa comienza en el hogar. ¿Cómo? Con respeto. Qué importante es enseñarle ese respeto a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que saluden a la abuelita, saluden al abuelo. Sean buenos o sean malos. La Biblia no dice que si son buenos, envíalo. ¿Son malos? No, cruz. No. Es un buen ejemplo, hermano, que enseñemos el papá y la mamá que amen a los abuelos por igual. No, mira, tú nada más ama a tu abuelita porque ella te da, porque ella te quiere. Al abuelo, algo para allá. No, a los dos. Qué importante es que aconsejemos que el respeto, hermano, en el hogar será reflejado en el trato con los nuestros, pero también con toda la iglesia, ¿sí o no? Ahora, si estás instruyendo y instruyes a tus hijos a que amen a sus abuelos y que incluso le digas: mira, hijo, si yo muero, te voy a encargar que cuides a tu abuela, porque ya mi papá ya no está. Hijo, si yo falto, cuida a tu abuela, ¿sí o no, hermano? Y ya hay nietos que lo han hecho, cuidan a sus abuelos, cuidan sobre todo a la abuelita. El abuelo normalmente nosotros los varones nos vamos antes, dígale ahí al varón que está a su lado, ahí te hablan. Normalmente nos vamos primero nosotros. ¿Ya estás preparado si te llama el Señor? Entonces dice: trátalo como padre. Amén, hermano. Qué importante es, hermano, esa postura, de respeto. Si lo vas a tratar, trátalo como padre. Ahora, ¿sabe por qué hizo esta figura Pablo, hermano? ¿Cuántos recuerdan que en el capítulo 1 Pablo refiere a Timoteo como verdadero hijo en la fe? En otras palabras, Pablo le dice: mira, trata a los adultos como si me trataras a mí, tu padre espiritual. Yo, Pablo. Y mire qué ejemplo. ¿Cuántos saben que en la Biblia no encontramos ningún rastro, biografía del papá de Timoteo? No se dice nada, solo sabemos que era griego, pero no más. Ahora bien, entonces la figura aquí, Pablo le dice: pero tienes a un padre espiritual. Y hermano, qué importante es el respeto, el amor, la tolerancia unos con otros. ¿Sí o no, hermano? ¿O solamente unos? Qué hermoso. Punto 2, hermano, ya rápidamente. Ahora Pablo dice: tu relación con los jóvenes. 1 Timoteo 5:1. A los más jóvenes como hermanos. ¿Sí dice así? Ahora Pablo ya pasa al segundo grupo que hay en la congregación. Primero adultos mayores, luego a jóvenes. Ahora quizá, hermano, dicen los eruditos, refiere a jóvenes más jóvenes del apóstol, de Timoteo. Timoteo se dice que cuando estaba pastoreando la iglesia tenía entre 33 y 34 años, 32. Quiere decir que entonces eran adolescentes. Y cuando hablamos de adolescentes, ¿qué edad te gusta?
14 años, 15 años, 17, ¿no? 17, 18 años. Dice, y a los adolescentes, a los que adolecen, ¿de qué? De madurez, como a hermanos. Hermano, puede escuchar todos los términos que utiliza de la familia, toda la simbología que habla acerca de la familia y la interacción de esas palabras. Al anciano como padre, al joven como hermano. ¿Ya vio? ¿Qué significa eso? Que tú y yo debemos de ver la iglesia como la casa donde debemos vivir. Pregunto, ¿cuántos de aquí tienen casa? ¿Tienen esposa? Levanten su mano, todos los que están casados. ¿Cuántas veces vas a la familia? ¿Cuántas veces llegas a tu casa, para que me entiendas? ¿Cuántas veces llegas a la casa? Nos vemos la última semana de junio. ¿Eso hacen? Hermano, ¿se da cuenta la importancia que tiene la familia de Dios? Porque Pablo está hablando de exhortarnos, ¿sí o no? ¿Y qué crees? Ese término de exhortar al adulto, a los jóvenes, exhorta a los adultos como padres, exhorta a los jóvenes como hermanos, pero esa palabra exhortación era algo que el apóstol, el autor a los Hebreos, mira lo que dice, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 28, a ver, déjame ver, capítulo 10, dice así, verso 23, mas ténganos firme, a ver, permítanme, ok, sí, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo pregunto, ¿de cuál día se acerca? La venida de Cristo. Entonces, ¿ya vio que es bíblico? Exhortar, la exhortación de la familia, hermano. Qué hermoso es ver a veces papás que dicen, ¿sabes qué, hijo? Yo he aprendido algo, ¿qué? Que debo de tratarte como un joven, pero voy a cuidar de no cometer el error de a veces verte como adulto y a veces verte como niño. ¿Sí saben que a veces se comete el error de ver a los hijos como adultos, a veces y a veces como niños? Mira, por ejemplo, cuando ves a tu hijo como adulto, tú si quieres ve a la iglesia, tú si quieres ora, tú si quieres entra a tu clase, tú si quieres entra al instituto, no, como tú quieras, hijo. Tú si quieres llega a la iglesia a la hora que tú quieras. Gracias, hijo. Como tú quieras. A veces vemos a los jóvenes como qué, a los jóvenes que adolecen los vemos como adultos, que ellos decidan. Y a veces los vemos como niños. ¡Ey, levántese, váyase a la escuela! Hoy no quiero ir, ama. ¿Cómo no? Órale. Ahí le va la chancla. ¿Ya ves? Oye, veme a las tortillas. Ve a las tortillas. No, mamá, órale, ¿cómo no? Y los tratamos como niños. Entonces, hermanos, esto implica cercanía, apoyo y respeto mutuo. Nosotros debemos tratar a los jóvenes y verlos, no solamente decirles que ellos son la generación del futuro, algo así, ¿sí como dicen? Son la generación del futuro. Hermano, ¿por qué esperarnos hasta el futuro? El tiempo lo dirá. No, actúa con ellos desde ahorita, con nuestros jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué importante es preparar a los varones jóvenes en los asuntos de Dios? ¿Saben por qué? Porque ellos van a ser líderes cuando se casen. La pregunta es, ¿estás trabajando con tu joven? Bueno, sí, pastor, pero ¿eso usted qué? No, yo nada más decía.
Bendito sea el Señor, no me tocaron jóvenes. Ay Dios, pero me tocaron mujeres. O sea que no me libré. La instrucción es que con nuestros jóvenes, Timoteo debía de ser con respeto su relación con ellos. Y fíjese, hermano, que es un desafío para nosotros los pastores tratar y trabajar con jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, claro que vemos de lo que adolecen. Y uno de los deberes como padres es mirar lo que adolecen nuestros hijos para alentarlos, para ayudarlos, para dirigirlos. Hermanos, ¿no creen que porque sus jóvenes ya tienen 20, 21, ya están maduros? De hecho, nosotros instruimos mucho a nuestros jóvenes de aquí, apoyamos y les instruimos. Por eso vienen congresos y nos los llevamos. Pero hermanos, no porque estén tus hijos aquí digas, mira, síguele hijo, porque ya tienes ganado el cielo. Hermano, nuestros hijos, de hecho, hablo por mis hijas también, porque mis hijas están en el ministerio. Y yo recuerdo, si algo me dijeron bien, o me dijo bien, un pastor amigo, me dijo, pastor, siga afirmando a sus hijas. Y es cierto, yo te doy ese consejo, hermano, sigue afirmando a tus varón. ¿Por qué? Para que reflejen a Cristo. ¿Tus hijos están reflejando a Cristo? Mire, alguien dijo, cuando el predicador del evangelio desarrolla una buena relación entre los hermanos con Cristo, mayormente con los jóvenes, esto asegurará un mejor trabajo en la iglesia. Y sabe, yo me junté a unos jóvenes, oré por ellos, y yo creo que los papás me vieron. Y yo sé que algunos están ocupados por sus hijos, pero saben, enviaba el link, mandaba mensajes. Jóvenes, estén listos, nos vemos a tal hora. Nadie contestaba. Yo oré por esos jóvenes y por los padres de esos jóvenes. Y decía, Señor, yo no puedo obligarlos a que entren, ni tampoco voy a enseñar a los padres que los obliguen, no. Pero ellos, cuando yo hice el llamado, le dije, jóvenes, el Señor puso esto en mi corazón, ¿quieren? Los invito. Pero no los voy a forzar. Y recuerdo que alguien llegó a expresar, ay, pastor, llámele, mire, ¿por qué si no? Le dije, no, es que ese no es mi deber, ese es el deber de los padres. Pero si tú como padre no impulsas a tus hijos, no los animas, porque a veces los ves como niños y a veces como adultos, entonces, hermano, ellos se desalientan. Y yo no puedo obligar a nadie. Punto 3, trata a las mujeres con pureza y respeto. 1 Timoteo 5:2. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Ahora el apóstol Pablo nos da a otro asunto todavía más delicado. Si es delicado los varones, y si como padres no debemos dejar a nuestros hijos y cuidar lo que ellos hagan. ¿Sabes por qué? Porque eso demuestra que amas a tus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? La pregunta es, ¿cómo sabes que los amas? ¿Porque los corriges? ¿Porque los instruyes? Ahora esa corrección debe de ser con sabiduría y con diligencia, porque no se trata de gritarles, de ofenderles o hacerlos sentir menos, sino que los ayudemos a crecer en su andar digno en la iglesia del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pablo enfatiza la pureza para evitar escándalos y mantener la santidad de las relaciones. Ahora el apóstol Pablo, hermano, está hablando en primer lugar pureza, ¿cierto? Pero también el respeto, o el respeto principalmente, ¿con quiénes? Con las ancianas, como a madres. Este asunto, hermano, esta palabra, ahora que utiliza el apóstol Pablo, ¿a quién se refiere? Dice, a las ancianas, ¿como a qué?
ser respetadas. ¿Por qué? Por Timoteo. Tales hermanas debían ser tratadas como si fueran la madre de Timoteo. Dicen los eruditos que bueno, ellos aseguran que Timoteo amaba a su mamá. ¿Cuántos recuerdan que la mamá de Timoteo lo instruía? ¿Quién más? La abuelita, la anciana, la adulta mayor, instruía a su nieto. Entonces Timoteo, mi hermano, sabe lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Dice, así como tú has tratado a tu mami, ahora cuando vayas a exhortar a la mujer. Ahora, ¿cuántos recuerdan que Pablo ya nos había mencionado en el capítulo 2 que estos falsos maestros habían hecho y filtrado sus doctrinas a las mujeres que estaban saliéndose del orden? Por eso es que encontramos en ese capítulo, no permito que las mujeres enseñen. Pero aquí el término ancianas es presbiteras. Y es la misma palabra que se utiliza para presbiterio, varón, que incluso habla de un pastor. Entonces, mis hermanos, por eso nosotros en Casa Oración enseñamos que Dios puede usar mujeres como pastoras. No porque el pastor sea pastor, sino porque tienen el don de enseñar, de instruir, de aconsejar, de redarguir. ¿Cuántos dicen amén? Pero mujeres conforme al corazón de Dios. Ay, hasta el gallito se me salió. Ahora, ¿cómo dice que debe de exhortarla? Como una mamá. Estas mujeres, hermano, habían perdido el orden de la iglesia. Por eso es que a Tito se le dice lo siguiente. Vaya conmigo Tito capítulo 2. Y aquí le dice, Tito 2. ¿Lo tienes? Dice el verso 3. Las ancianas asimismo sean, ¿cómo? Reverentes en su porte. ¿Qué más? No calumniadoras. ¿Qué más? No esclavas del vino, sino maestras del bien. ¿Cómo? ¿Cómo son las maestras del bien, de la sana doctrina? Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces hay un gran contraste y puede haber, hermano, así como hay varones que se entregan a Dios y son piadosos, hay mujeres que son buenas y piadosas. ¿Cuántas mujeres adultas piadosas hay aquí? Bien poquita. A ver, nuevamente, es que entiendo, están dormidas. Que diga, están cansadas. Pastor, es mi edad. No es cierto. ¿Cuántas mujeres piadosas, adultas mayores hay aquí? Ay, no, si son las que más gritan, échenle ganas. ¿Cuántas mujeres piadosas hay aquí? Es que necesito que te lo creas. Porque una mujer que se lo cree, en primer lugar, no es que le creas al pastor, es que le crees al Señor. Que eres una mujer que recuerdas cómo antes eras, pero que hoy día tu vida es diferente. Pero tiene un cargo la mujer. Si esa mujer es todo lo contrario de una vida piadosa, se le va a exhortar. ¿Amén o no, mujer? Ahora sí, ya como dijeron, a mí nadie me exhorta. Si no dejo que mi viejito, menos un pastor joven que le falta experiencia. No nos menosprecien, porque si algo en esta iglesia queremos hacer es cuidarlos, atenderlos y que sigan creciendo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Con toda pureza. Ahora, este término con toda pureza se refiere a ¿quiénes? A las adolescentes. Honra, cuida, ¿a quiénes? A las adolescentes.
Hermano, este asunto es bien serio. ¿Cuántos saben que si alguien necesita un cuidado sumamente especial, son las adolescentes, 13, 14 años hasta sus 18 años? ¿Por qué? Pues porque son indefensas. Todavía les falta ver bien con madurez la vida. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que ver a las mujeres maduras en el Señor. Si algo la tienes que exhortar, ¿recuerdas Gálatas 6:1? Si alguna fuera arrepentida en alguna falta, restaurarle. ¿Pero cómo? Con amor, con pureza, con gracia. Miren, a veces como pastor nos pega un poquito cuando nosotros exhortamos a alguien grande, lo digo con respeto, en el ministerio. Y a veces van con la pastora: me regañó. Ahora, yo nada más me quedo así, le digo, nada más me río. Fíjense que cuando tú buscas qué significa regañar, ¿qué creen que significa? Regañar significa reprender o corregir a alguien de manera verbal cuando ha hecho algo mal o inapropiado. Es una forma de expresar desaprobación. Pero ahí viene la misma palabra. Recuerdan que dije la idea de exhortar es llamar la atención. Y llamar la atención, ¿qué significa? Bueno, tiene dos posturas. Llamar la atención es aquel que hace las cosas para llamar la atención. Entonces nosotros los pastores, me queda bien claro que cuando observamos algunas faltas, ¿saben cuáles son esas faltas? Que nosotros damos instrucciones y no las sigan. Y digan: es que yo pienso, es que yo creo. Ay, te vas a meter en problemas. En primer lugar, con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amados, sigan las instrucciones de la Biblia. No son del pastor. Porque si no sigue las instrucciones de la Biblia, ¿qué crees? Te vas a meter en problemas con Dios. Y en segundo lugar, ¿con quién crees? Con el supervisor de la obra. ¿Quién cree que es el supervisor de la obra? Dígalo fuerte, hermano. Yo sé que pega, yo sé que el orgullo a veces da el pastor. Y si yo como pastor crees que no te observo, te cuido, te superviso, mira, te observamos. Mi deber es cuidarte. Pero dice, ese cuidado a las jovencitas debe de ser con toda pureza. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos cuidar a nuestras jovencitas. Una de las armas muy poderosas que el enemigo ha utilizado, hermano, ¿sabe quiénes son? Las mujeres. Y si nuestras adolescentes no están bien dirigidas en el camino de Dios, hay mujeres que son para honra y hay mujeres que pueden ser para deshonra. Un papá, una mamá, esto lo voy a decir con mucho respeto, pero lo tengo que enseñar. Un papá, una mamá que ve que su hija, joven, adolescente, que de repente ya tiene un novio aquí, otro aquí, otro por allá. Pero es que no se pudo aquí, no se pudo allá, no se pudo. Y tú lo permites. 14 años, 13 años. La pregunta es que aquí en Casa de Oración, hermano, no prohibimos el noviazgo de ninguna manera. Nosotros no prohibimos, solo que instruimos que el matrimonio que el noviazgo es un paso al matrimonio. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque esa jovencita todavía no adolece, todavía no madura. Y si algo nos preocupan de nuestras adolescentes, jovencitas, chiquitas, bonitas, es que su corazón anda así, mira. Ve un Brad Pitt y de repente ya no ve, ya vio a Luis Miguel. Y de repente, Señor, yo quiero a mi
a mi príncipe azul, y se casa con un tamarindo y le fue mal. Entonces, mis hermanos, cuidemos a nuestras adolescentes y digámosles y instruyámosles: mira, hija, yo no estoy diciendo, mira, sí vas a tener el noviazgo que tú deseas, pero en su tiempo. ¿Por qué? Porque, mija, ¿qué no estás viendo los tiempos? Hombres que solamente quieren tomar tu pureza. No es posible que incluso, hermano, vemos un mundo, veo en México padres que ven a sus hijas con hombres malos y todavía en las redes sociales poniendo a esos hombres que con armas como si fueran unos hombresotes. Es una vergüenza. Pero es más una vergüenza que nos llamemos creyentes y lo permitamos. Pero espérenme, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que yo me avergüenzo. Hoy me da, no. Avergonzamos al evangelio. Porque la gente que te conoce te va a decir: oye, pues no son cristianos. ¿Dónde estamos los papás? Los líderes. Si la mamá no está siendo sabia, o viceversa el papá, ahí venimos nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro deber exhortar. Entonces Pablo le dice a Timoteo: exhorta con toda pureza, cuida a las jovencitas de tu iglesia, trátalas como a hermanas. Hermanos, hay jovencitas aquí sirviendo y yo tengo mucho cuidado de cómo me acerco. Yo debo de tener mucho cuidado como pastor, cómo a veces trato. Es cierto que a veces con confianza el Señor vienen: pastor, puedo hablar, pero bueno, se me sigue instruyendo, Dios me sigue instruyendo, y muchas veces las mando con mi esposa. A menos que mi esposa esté ocupada, ya dicen: pastor, ¿puede atenderme? Adelante. Pero yo atiendo siempre ahí arriba, pero siempre que hay gente. Cuando no es así, a veces cito, vienen hermanas, abro esas puertas y ahí estoy sentado viendo para acá donde hay gente de aquel lado. Nunca tengo cerrado, a menos los jueves. Aquí tengo a mis dos princesas desde la mañana, aquí estamos, hacen tareas, reposan un poco, yo sigo leyendo mi sermón para compartir el jueves, pero trato de cuidar eso. Entonces, mis hermanos, pregunta: ¿solo Pablo debe de cuidar a las jovencitas? Es decir, Timoteo. ¿Quiénes, hermanos? Todos. Los adultos mayores. Hay adultos mayores piadosos, pero hay adultos mayores mañosos. Y eso cuidamos. Y una mujer identifica cuando hay adultos mayores mañosos. Venga para acá. El ósculo santo es bíblico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el ósculo santo? Ya, ¿cuánto me pasé? Yo creo que ya voy a acabar. Pero es que está bien interesante esto, hermano. ¿Cuántos queremos hacer iglesia? ¿Cuántos, cuando el Señor esté, vengan, y si viene, que nos haya aquí, pero bien firmes en su palabra? Porque te repito, un hombre bien firme en el Señor respeta a esa mujer. Yo como pastor me doy cuenta cuando hay esposos celosos. Yo nada más de lejitos. Hola, hermana, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Sí, dígame. Pero con la instrucción, la enseñanza, y entiendo porque hay pastores mañosos. Y sí sabe, hermano, que la mayoría de pastores hoy día han caído, caen en pecado por las mujeres. Bueno, es cierto, esas mujeres que no tienen dominio propio. Por eso toda mujer debe andar en pureza. Por eso Pablo debe de andar en pureza. Andaba en pureza, a Timoteo debía andar en pureza. ¿Por qué? Porque era joven y no estaba casado. Qué importante que aquí instruyemos a nuestros jóvenes, para que les digas a esos jóvenes: ve a las jóvenes de la casa de oración Tecámac como tu hermana.
respétalas. Nada de que si no funciona aquí, pues ve otra. Si no funciona, pues ve otra. Y a veces vas a preguntarte, ¿por qué no? Ya no hay. Y los que habían. Bueno, pues porque yo tuve que entrar y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Incluso se atrevieron a ir y decir, es que ese pastor me quiere controlar, yo por él. Y empezaron a hablar feo, hermano, de su servidor. Pero no me preocupa, mientras cuide las ovejas que Dios me dio. Y yo le dije, mira, tienes que andar en orden. Si no andas en orden, tú sabes que el Señor va a tratar. Y yo vi, no se pudo aquí, entonces vas allá. Y si no se pudo allá, no. Pero ese es un deber que todos debemos hacer, en cuidar a nuestras jóvenes. Oye, hermano, es muy complicado. Yo un día tuve que hablar con alguien cercano en el ministerio, porque decía, digo, oye, me estás cuidando de que a ver si no como saludo a las hermanas y no te estás cuidando a ti. Eso no me está convenciendo. Le digo, porque yo estoy observando algo. Entonces, hermanos, aquí debemos cuidarnos como una familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el deber de todos los que estamos aquí. El predicador no debe faltarle al respeto a las mujeres, pero nada más el predicador. Pregunto, ¿quién es más? Todos. Imagínate, estás hombre y la esposa está a tu ladito y de repente el hombre está volteando y te ve tu esposa. Oye, ¿qué? Es que yo vi alguna sombra, una visión. Ay, una visión. Cuidado tus ojos. Pastor, pues dígale a la hermana. Por eso ya se enseñó que las mujeres deben de vestir ¿cómo? Decorosamente, para que ningún hombre diga, ay, Señor. Han hecho un montón de memes eso en las redes sociales, ¿sí o no, hermano? Así es que, hermano, termino, diga, gloria a Dios, santo. A las jovencitas debes tratarlas como hermana en todo. Aplicación, hermano. El apóstol Pablo entonces subrayó que el respeto se gana con carácter. ¿Cuántos dicen amén? Pero un carácter cristiano, no con los años. Amados, debe de haber una credibilidad en la iglesia. Debe de haber un cuidado, un equilibrio, una enseñanza. Amados, ahora esto que estoy enseñando de ninguna manera es para ofender a sus jóvenes. Les estoy enseñando bíblicamente que deben cuidarlos para que llegue tu joven al altar en el tiempo de Dios y con una novia. ¿Cuántos quieren eso? Que tu joven diga, mamá, mira, ya traigo a mi novia. Hijo, por fin, ya tienes 39. Ay. Es que hay diferentes edades, los de 14, los de 18, los de 20, 21. Entonces, yo me preocupo por los adolescentes, los jóvenes, les instruimos, los enseñamos, pero hay otra etapa. ¿Cuál es? Los de 31, 39 que estamos orando con urgencia. Señor, que se casen. Ayúdalos, guárdalos. No lo digo. Yo estoy siendo bien bendecido porque he casado a varios. Estoy a punto de casar a otro matrimonio que estoy encantado. Es una bendición, pero también estoy encantado porque ahora en agosto tenemos bodas comunitarias. Son aquellos matrimonios que ya están casados, pero no se han presentado ante el Señor. Queremos presentarlos. Es una bendición. Ese es el orden. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis queridos hermanos, qué importante es el equilibrio del cuidado, pero ¿cómo? Con respeto. Hermanos, esto me compromete a cumplir lo que enseño. Y si yo te exhorto, si yo te hablo, va a ser con respeto y con amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando tú te enojes con tu pastor o la pastora, ¿cómo debes de hablarles?
Yo sé que ahorita ya me tienes aquí, yo lo sé, pero quiérenos, porque te amamos, nosotros les amamos. Si algo agradezco a Dios por mis pastores, de verdad, híjole, es porque ellos nos instruyen, traten bien a las ovejas, cuídenlas, póngase de pie, mi querido hermano. Amados, en nuestra iglesia Casa Oración Tecámac queremos cuidarnos unos a otros. ¿Estás dispuesto, iglesia? ¿Cómo? Con palabras y acciones de respeto y de amor. Que nos corrijamos, que nos exhortemos unos a otros. ¿Cómo? Con respeto y con amor. ¿Por qué? Porque eso habla de nuestro trato, de nuestra conducta. Amados, conducta es trato cristiano en esta comunidad, es decir, esta iglesia. Amados, te invito a que evaluemos cómo nos hemos tratado. ¿Tienes algo con alguien? No, pastor. Ay, qué bendición. La verdad es que ni le hablo. Ay, gloria a Dios. Pablo, hermano, nos acaba de enseñar que nuestra conducta, es decir, nuestro trato cristiano en comunidad, debe caracterizarse por respeto a los mayores, amor fraternal hacia los jóvenes y pureza en las relaciones. Yo no sé cuántos recuerdan que en Estados Unidos hay un hombre a quien consideraban una eminencia de su religión. Pero de repente salió un montón de mujeres que lo acusaron de abuso sexual a las adolescentes. ¿Y sabe qué pasó ahí? Ya nadie se le acerca. Por eso a veces, mis hermanos, entendemos que es duro, que a veces algunos han sido lastimados, fueron lastimados por pastores que rebasaron. Y les vuelvo a decir, mis hermanos, si un día tú sientes que rebasé un punto, acércate. O mi esposa, acércate con ella y con mucho gusto platicamos, pero háblalo, pero no hasta 1932, sino en el momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero pedirte que cada uno de nosotros seamos, mis hermanos, un ejemplo vivo de conducta, de amor, de fe, de pureza. Que esta iglesia se trate con amor y con respeto. Yo no enseñé, no te juntes con tal hermano, sepárate. No, espérame. Si ese hermano ama a Dios y te quiere amistad y quiere amistad, ¿qué debes hacer? Confraterniza. Tratemos a nuestras hermanas con mucho amor y con mucho respeto. Hermanos sugieres, hermanos alabanza, todos tenemos la responsabilidad de atender a nuestros hermanos adultos mayores con mucho respeto. Porque a veces vemos que nos dicen, es que yo necesito que me respeten, que me traten bien, pastor. Claro que te tratamos bien. Aprende a tratar bien a los demás. Y con mucha confianza pueden acercarse a los pastores y decirle, pastores, que pues que cree que una de las sugieres, o un ujier, o un músico, o un esto, o usted, acérquese, hizo esto y la verdad me lastimó. Bueno, pues nos vamos a acercar y a pedirle perdón y a disculparnos, porque pues también cometemos errores, ¿sí o no? Pero no siempre es que te hayamos hablado mal. También aquí se necesita de tu parte. Tú también está atento a las indicaciones que se te dan, ¿sí o no, mis queridos hermanos? Así es que, ¿cuál es tu conducta en estos días, mis hermanos? Una conducta donde evalúas constantemente tu vida en respeto, amor y pureza. Bueno, te voy a pedir que cierres tus ojos y que le digamos en esta noche, en esta tarde al Señor, Padre, toma mi vida, mi corazón.
Ayúdame a vivir con amor, con respeto a mis hermanos adultos.